Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía porque hoy tenemos un tema, de esos que hacen que la sangre hierva y que las redes sociales se incendien. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de sus vidas, de sus carreras y de una gran revelación. Ya saben que me encanta traerles los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco, y hoy no es la excepción. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja estrella de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkap para los que prefieren el original. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de todos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y por supuesto, como suele ocurrir, esa conexión se trasladó a la vida real, o eso creíamos. Durante meses, las especulaciones sobre una posible relación entre Hande y Kerem fueron la comidilla de todo el mundo. Fotos, vídeos, comentarios, todo apuntaba a un romance. Y efectivamente, la pareja confirmó su relación y vivieron un tórrido romance bajo la atenta mirada de todos. Pero como todas las historias de amor, esta también tuvo su final, y en 2022, anunciaron su separación, dejando a todos los fans con el corazón roto. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? Bueno, ahí es donde la historia se pone interesante, y donde entran las sorpresas. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem, explorando los rumores, las declaraciones y sobre todo, la gran confirmación. Sí, como lo oyen. Hande Erçel aparentemente ha confirmado algo que para muchos era un secreto a voces y Kerem Bürsin tenía toda la razón. Pero antes de meternos de lleno en el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Y no olviden dejarme un like si les gusta lo que ven. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a desentrañar este misterio. Para entenderlo todo, debemos retroceder un poco en el tiempo. Después de su separación, tanto Hande como Kerem mantuvieron un perfil bajo, evitando hablar públicamente sobre el tema. Sin embargo, los medios de comunicación y las redes sociales estaban repletos de rumores y especulaciones sobre las razones de su ruptura. Uno de los rumores más persistentes era que la diferencia de ambiciones y estilos de vida había sido un factor clave. Se decía que Kerem era un actor con una visión más ambiciosa de su carrera, buscando proyectos internacionales y papeles más desafiantes, mientras que Hande, al parecer, se centraba más en su vida personal y en mantener su estatus en la industria turca. Esta divergencia en sus objetivos profesionales habría generado fricciones y tensiones en la relación, dificultando que ambos pudieran apoyarse mutuamente en sus aspiraciones. Kerem, desde el inicio de su carrera, siempre demostró una clara inclinación por proyectos con mayor proyección internacional. Había estudiado actuación en Estados Unidos y dominaba el inglés, lo que le abría las puertas a oportunidades en producciones extranjeras. Hande, por otro lado, parecía más cómoda en su zona de confort, en el éxito que había logrado en Turquía. Esto no significa que Hande no tuviera ambiciones, sino que sus prioridades, en ese momento, parecían ser diferentes a las de Kerem. Otro rumor apuntaba a la presión mediática y a la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La constante atención de los paparazzi y los fans, sumada a las exigencias de sus carreras, habría dificultado que la pareja pudiera desarrollar una relación sana y privada. La fama y el éxito pueden ser una bendición, pero también conllevan una serie de desafíos, especialmente en el ámbito personal. La pareja, constantemente vigilada, se veía obligada a lidiar con las especulaciones, los chismes y las interpretaciones erróneas de cada uno de sus movimientos. La vida de una celebridad turca es intensamente pública. Cada salida, cada encuentro, cada publicación en redes sociales se analiza y se comenta hasta el cansancio. Esto puede generar estrés, ansiedad y una sensación de falta de privacidad que, a la larga, puede afectar negativamente una relación. Hande y Kerem, al igual que cualquier otra pareja, necesitaban tiempo a solas, momentos de intimidad y la libertad de ser ellos mismos sin la presión constante del escrutinio público. Y por supuesto, no faltaron los rumores sobre terceras personas, infidelidades y conflictos internos que nunca fueron confirmados ni desmentidos. El mundo del espectáculo a menudo está lleno de rumores y especulaciones, y en el caso de Hande y Kerem, no fue diferente.
Se mencionaron nombres de posibles terceros en discordia, aunque nunca se presentaron pruebas concretas de infidelidad. En el fondo es importante recordar que las razones de una separación son multifacéticas y complejas. Rara vez una sola causa es la responsable del fin de una relación. En el caso de Hande y Kerem, probablemente confluyeron varios factores: diferencias en ambiciones profesionales, la presión mediática, las expectativas de los fans y, por supuesto, las complejidades inherentes a cualquier relación amorosa. Pero, ¿qué pasa con la gran revelación que les prometí? ¿Qué es lo que Hande ha confirmado? Bueno, la clave está en la manera en que ella ha manejado su vida y su carrera después de la separación. Después de un tiempo, Hande comenzó a tomar decisiones más audaces, involucrándose en proyectos con mayor proyección internacional, adoptando una imagen más madura y sofisticada, y mostrándose más abierta a colaborar con otros actores y directores. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. A lo largo de su relación, Kerem siempre pareció ser el que buscaba nuevas oportunidades, el que impulsaba a Hande a crecer profesionalmente. Según algunas fuentes, Kerem sentía que Hande no estaba aprovechando todo su potencial, que se estaba conformando con menos de lo que podía lograr. Durante la relación, se decía que Kerem le había dado ciertos consejos a Hande sobre cómo manejar su carrera, sobre qué pasos debía dar para crecer como actriz. Pero al parecer, Hande no había tomado estas indicaciones al principio. Quizás por miedo a arriesgarse, por inseguridad, o simplemente porque no era el momento. Lo que Hande ha confirmado implícitamente es que Kerem tenía razón en sus consejos y en su visión. Al tomar las decisiones que tomó después de la separación, Hande demostró que Kerem, en cierto modo, estaba en lo correcto. Ella misma, a través de sus acciones y de sus declaraciones en entrevistas recientes, ha insinuado que ahora comprende la importancia de ciertos aspectos de la carrera y la vida que antes no apreciaba completamente. En varias entrevistas, Hande ha hablado sobre su deseo de seguir creciendo profesionalmente, de asumir roles más desafiantes y de explorar nuevas oportunidades en la industria. Ha mencionado la importancia de salir de su zona de confort, de tomar riesgos y de rodearse de profesionales que la impulsen a dar lo mejor de sí. También ha expresado su gratitud por las experiencias que ha tenido, incluyendo su relación con Kerem, y ha dejado claro que ha aprendido mucho de ellas. Ha hablado sobre la importancia de la madurez, de la autoconfianza y de la capacidad de tomar decisiones basadas en sus propias aspiraciones y valores. Aunque Hande no ha dicho explícitamente que Kerem tenía razón, sus acciones y sus palabras sugieren que ha reconocido la validez de la visión de Kerem y que ha tomado su consejo, aunque de manera tardía. No se trata de una declaración directa, sino de una evolución natural, de un proceso de crecimiento personal y profesional. Esto no significa que Hande haya culpado a Kerem por la ruptura. Simplemente es una forma de decir que ha madurado, que ha aprendido de sus errores y que ahora está enfocada en alcanzar sus metas personales y profesionales. Es una señal de que ha internalizado las lecciones aprendidas y que está utilizando esa experiencia para construir un futuro más sólido y satisfactorio. La trayectoria de Hande después de la separación es prueba de su crecimiento. Se ha involucrado en proyectos que desafían sus habilidades, ha explorado nuevos géneros y ha trabajado con directores y productores de renombre. Su imagen ha evolucionado, reflejando una mayor confianza en sí misma y una clara ambición por trascender en la industria. Es importante recordar que la relación entre Hande y Kerem fue real y que ambos compartieron momentos felices. Aunque su relación no funcionó a largo plazo, es evidente que ambos se influyeron mutuamente y que han crecido como personas gracias a esa experiencia. El amor y la admiración mutua, aunque hayan terminado, dejaron una huella indeleble en sus vidas. La historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden moldearnos y cómo, a veces, necesitamos tiempo y distancia para comprender verdaderamente el impacto que han tenido en nuestras vidas. A menudo, solo con la perspectiva que da el tiempo podemos evaluar completamente las lecciones que hemos aprendido y el crecimiento que hemos experimentado. Es importante destacar que ambos actores han seguido caminos exitosos por separado. Kerem ha continuado participando en proyectos internacionales y ha consolidado su reputación como un actor talentoso y versátil. Hande, por su parte, ha demostrado su capacidad de reinventarse y de asumir roles desafiantes, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. La ruptura entre Hande y Kerem, aunque dolorosa en su momento, no ha frenado sus carreras. Por el contrario, parece haberles dado un nuevo impulso, una nueva motivación para seguir adelante y alcanzar sus metas personales y profesionales.
Eso, amigos míos, es lo que yo quería compartir con ustedes hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos explorado los diferentes aspectos de su relación, desde su romántica historia de amor hasta su separación y el posterior crecimiento individual de cada uno. Recuerden que aunque los chismes y los rumores pueden ser divertidos, lo más importante es respetar la privacidad y las decisiones de cada persona. Es fundamental recordar que detrás de cada celebridad hay un ser humano con sentimientos, aspiraciones y experiencias que merecen respeto y consideración. Para resumir, en este vídeo hemos explorado la historia de Ander Zel y Kerem Bürsin, su relación, su separación, y la confirmación de que Kerem, en cierta medida, tenía razón sobre la carrera y el potencial de Ande. Hemos analizado los rumores, las declaraciones y las acciones de ambos actores, y hemos llegado a la conclusión de que, a pesar de su ruptura, su relación fue significativa y ha tenido un impacto en sus vidas y carreras. Quiero agradecerles a todos los que se han quedado hasta el final del vídeo. Espero que hayan disfrutado esta inmersión en el mundo del entretenimiento turco y que hayan encontrado interesante el análisis de la relación entre Hande y Kerem. Siempre es fascinante ver cómo las historias de amor y desamor de las celebridades nos reflejan, de alguna manera, nuestras propias experiencias. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta compartir con ustedes las noticias más interesantes del mundo del entretenimiento turco. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem? ¿Creen que Kerem tenía razón? ¿Qué esperan de sus carreras en el futuro? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en algún proyecto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. No se olviden de dejar un me gusta en este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.